México es un país que vive una realidad migratoria muy particular. En su territorio coinciden diferentes dinámicas. Por un lado, es una nación con altos índices de migración hacia otros países. Por otro, recibe constantemente personas que retornan de manera forzada. Además, funge como ruta de tránsito para quienes buscan llegar a Estados Unidos y también se ha transformado en hogar de solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos. A pesar de toda esta complejidad, en las últimas décadas México ha pasado a ser también un receptor de comunidades provenientes de distintas partes del planeta. De acuerdo con cifras del INEGI, la presencia extranjera ha aumentado de forma notable, y hoy te invito a descubrir conmigo cuáles son algunos de los países con más ciudadanos residiendo en México. La relación entre México y China en términos migratorios tiene raíces históricas profundas. Desde la época colonial se registraron los primeros movimientos, aunque fue entre finales del siglo XIX y principios del XX cuando se dieron las oleadas más significativas. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, entre 1880 y 1910, la política de modernización y la construcción de ferrocarriles motivó la entrada de trabajadores chinos, sobre todo en estados del norte que tenían baja densidad poblacional. Después de varias décadas de baja presencia, a partir de los años 2000 la migración china comenzó a repuntar. En ese entonces se contabilizaban poco más de 1,700 ciudadanos chinos en el país, pero para 2010 la cifra ya rondaba los 11.000 residentes permanentes. Actualmente, con muchos migrantes que atraviesan México rumbo a Estados Unidos, algunos pagando hasta $5.000 para realizar la travesía, la comunidad china ha crecido hasta superar los 20,500 habitantes. Una de las zonas más representativas es la famosa Chinesca en Mexicali, ejemplo claro de la huella cultural que este grupo ha dejado. Otro grupo que se ha ido consolidando con el paso de los años es el de los canadienses. Aunque no alcanza las dimensiones de comunidades como la estadounidense, su presencia es cada vez más notoria. Muchos de ellos provienen de provincias frías como Alberta, Ontario y Quebec, donde los inviernos son largos y extremos. El atractivo principal que encuentran en México es el clima más cálido y agradable, lo que hace que destinos como Puerto Vallarta, Playa del Carmen o la Riviera Nayarit se vuelvan puntos de encuentro de esta comunidad. Pero no solo es el clima, también influye el costo de vida. Para muchos jubilados, establecerse en México les permite que sus pensiones rindan mucho más, dándoles acceso a un estilo de vida que sería más caro en Canadá. Se estima que alrededor de 21,200 canadienses viven en México de forma estable, aportando a la diversidad social y económica de las regiones donde se asientan. Honduras es un país que históricamente ha estado marcado por la migración. Factores como la violencia de pandillas, el desempleo, el aumento del costo de vida y la falta de oportunidades hacen que diariamente cientos de personas busquen salir, ya sea de forma regular o irregular. Muchos de ellos ven en México un destino, ya sea como lugar de paso o como lugar donde establecerse. Durante el siglo XX, miles de hondureños llegaron a México buscando empleo en sectores como la construcción, la agricultura y los servicios básicos. Hoy, aunque la situación ha cambiado poco en cuanto a las dificultades, la comunidad hondureña sigue presente, con más de 27,300 personas residiendo en estados como Chiapas, Quintana Roo o en la Ciudad de México. Sin embargo, enfrentan desafíos importantes: salarios bajos, condiciones laborales precarias y limitado acceso a seguridad social. El caso de El Salvador también es fundamental para entender el panorama migratorio de México. Según cifras del INEGI, en 2020 había más de 36,000 salvadoreños viviendo en territorio mexicano. Sin embargo, este número podría ser mayor, considerando los flujos constantes y las dinámicas de migración irregular. Durante la Guerra Civil salvadoreña en los años 80, México fue un refugio para miles de personas que huían de la violencia. Después de ese periodo, la búsqueda de mejores oportunidades económicas y la necesidad de escapar de la inseguridad se volvieron los principales motores de la migración. Actualmente, estados como Oaxaca, Chiapas y la propia Ciudad de México concentran a gran parte de esta comunidad, que suele desempeñarse en la agricultura, la construcción, el comercio informal y el sector servicios. La migración cubana hacia México también tiene una larga historia. Ya desde el siglo XIX, cuando Cuba era colonia española, algunos migrantes llegaron en busca de nuevas oportunidades. Pero el punto de mayor relevancia fue tras la Revolución Cubana de 1959, cuando el régimen comunista motivó la salida de miles de personas que encontraron en México un lugar para rehacer su vida. Uno de los momentos más dramáticos ocurrió en los años 90 con la llamada crisis de los balseros, cuando miles de cubanos arriesgaron sus vidas en embarcaciones precarias con la esperanza de llegar primero a México y luego a Estados Unidos. Datos recientes muestran que, en 2020, de los 40.000 cubanos que ingresaron a México,
cerca de 20.000 lograron obtener residencia o algún tipo de visa humanitaria, mientras que alrededor de 5.000 fueron retornados a la isla. Hoy se estima que aproximadamente 37,300 cubanos forman parte de la población extranjera en México, consolidando a esta comunidad como una de las más representativas en la actualidad. Tras la independencia de México de España, la presencia de colombianos en el país era prácticamente nula. Durante gran parte del siglo XIX, apenas se registraban algunos inmigrantes aislados. De hecho, el censo de 1895 solo reportaba 72 personas nacidas en Colombia residiendo en territorio mexicano. Sin embargo, las dinámicas comenzaron a cambiar con el paso del tiempo, especialmente a partir de la década de 1970, cuando los conflictos armados y la violencia asociada a la guerrilla en Colombia motivaron a muchos a buscar refugio en otros países, incluido México. En los últimos años, esta corriente migratoria se ha visto afectada. Por ejemplo, en 2022 se reportó que cerca de 32,000 colombianos no pudieron ingresar a México por diversas razones administrativas o migratorias, lo que impactó incluso al sector turístico. Aun con estas dificultades, se calcula que actualmente residen en el país alrededor de 56,700 ciudadanos colombianos, quienes aportan diversidad cultural y social a diferentes regiones de México. En el caso de Venezuela, la migración hacia México se ha convertido en uno de los desplazamientos más grandes a nivel mundial. En décadas pasadas, la presencia venezolana estuvo vinculada sobre todo a la industria petrolera y al mundo de la televisión, con estados como Tabasco y la Ciudad de México como principales puntos de asentamiento. Sin embargo, en los últimos 6 años, la llegada de venezolanos aumentó de manera drástica, a tal punto que algunos informes oficiales indicaron que la capacidad de recepción del país se vio sobrepasada. Como respuesta, en 2021 México implementó la exigencia de visa para todos los ciudadanos venezolanos, lo que generó una crisis mayor y complicó el acceso a derechos básicos. Hoy, los venezolanos en México provienen principalmente de regiones como Zulia, Distrito Capital y Táchira, y se estima que suman más de 100,100 personas. Muchos de ellos han logrado insertarse en sectores como la tecnología, la consultoría y la educación, contribuyendo al dinamismo del país. Desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX, España fue uno de los principales países de origen de los inmigrantes en México. De hecho, durante décadas los españoles constituyeron la comunidad extranjera más numerosa en el país. Hacia 1880, un éxodo masivo desde Galicia y Asturias impulsó esta corriente migratoria, al mismo tiempo que las políticas mexicanas de apertura atrajeron a colonos y trabajadores. En 1910 se estimaba que había alrededor de 30,000 españoles en México, quienes participaban en labores agrícolas y en actividades comerciales en las ciudades. Posteriormente, entre 1939 y 1942, la Guerra Civil Española llevó a más de 25,000 refugiados a establecerse en territorio mexicano. Ya en tiempos más recientes, la crisis financiera de 2007, 2008 y el desempleo en España motivaron a otra ola migratoria, con más de 10,000 españoles instalándose en México. Actualmente, tomando en cuenta tanto inmigrantes directos como a sus descendientes, la comunidad española en México alcanza la impresionante cifra de 382,000 personas, convirtiéndose en la tercera más numerosa dentro del país. Por razones geográficas e históricas, la migración desde Guatemala hacia México siempre ha tenido un peso especial. Ya en 1895, los censos nacionales registraban más de 14,000 guatemaltecos viviendo en suelo mexicano. Durante la Guerra Civil guatemalteca, muchos nacionales ingresaron como refugiados, y aunque algunos permanecieron solo de manera temporal, otros terminaron estableciéndose definitivamente. En los últimos años, se ha visto una tendencia distinta: más guatemaltecos eligen radicar en México en lugar de intentar llegar a Estados Unidos. La mayoría se concentra en estados fronterizos, donde es más fácil mantener el contacto con sus familias, mientras que otros se han trasladado a la Ciudad de México, donde existe una comunidad en constante crecimiento. Actualmente, se calcula que hay alrededor de 44,800 guatemaltecos en el país, provenientes de regiones como San Marcos, Huehuetenango y Quetzaltenango. Finalmente, no se puede hablar de migración en México sin mencionar a los ciudadanos de Estados Unidos, cuya presencia ha adquirido una importancia extraordinaria en años recientes. Miles de estadounidenses han elegido México como lugar de residencia, ya sea de manera temporal o permanente. Muchos se establecen en las costas, atraídos por las playas, el clima y el estilo de vida relajado, mientras que otros prefieren metrópolis como Guadalajara o la Ciudad de México, donde existen comunidades consolidadas. Este flujo ha tenido un doble efecto. Por un lado, ha contribuido a dinamizar la economía local mediante inversiones en el sector turístico, gastronómico e inmobiliario. Por otro,
también ha generado ciertos cambios en la vida cotidiana de las comunidades receptoras. Gran parte de estos migrantes provienen de estados fronterizos como California, Texas, Arizona y Florida, y en algunos casos buscan reconectar con raíces familiares en México. Hoy se estima que la comunidad estadounidense en México supera los 1.79 millones de personas, una cifra que la convierte en la más grande entre todas las comunidades extranjeras que residen en el país. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas comunidades crees que ha dejado la huella más positiva en México? ¿Conoces a alguien de estos países viviendo en tu ciudad? Déjame todas tus respuestas en los comentarios, estaré leyendo y reaccionando a lo que escriban. No olvides darle like a este vídeo, suscribirte al canal y compartirlo en tus redes sociales para que más personas conozcan estas historias de migración. Nos vemos en el próximo vídeo, aquí en tu espacio favorito.